Bueno, ya he hecho a correr aquí la grabación, entonces aquí nada más voy a darle play. Existe un archivo con el mismo nombre. Ok, vamos a guardarlo con otro nombre entonces. Ok, bueno, este es el vector para la variable phi. Entonces, en el primer punto de este vector, el valor para phi va a ser igual a 10. Y los demás, todos los demás, si se fijan, son ceros, exceptuando el último, que tiene un valor de 20. Entonces, aquí ya tenemos las condiciones de frontera. Tenemos que definir también algunos parámetros físicos que me imponen la misma ecuación. Entonces, la misma ecuación, por ejemplo, me pide que defina lo que es la densidad, me pide que defina también lo que es la velocidad y me pide que defina también un coeficiente de difusión, que sería esta letra gamma. Entonces vamos a pasar acá a definirlos. Entonces, ρ la vamos a definir como 1. Vamos a definir también la velocidad que sea igual a 1. Vamos a ponerle aquí dos comentarios, que esta sea la densidad y esta va a ser la velocidad, y gamma igual a 1 y esta va a ser el coeficiente de difusión. Vamos a definir también el número de Peclet, que si recuerdan, ese número es el que me define el comportamiento de la solución dentro de este dominio. Entonces, ese número de Peclet va a equivaler a ρ por u. ¿Dónde estaba? Rho por u por la longitud sobre L, sobre gamma, perdón. Por la longitud sobre gamma. Vamos a ponerle aquí el comentario. Bueno, aquí entonces P va a tomar un valor de 1 debido a los valores que yo seleccioné por acá. Y vamos a definir también la solución exacta, porque si recuerdan, para esta ecuación existe una solución analítica. Entonces también le vamos a poner aquí solución exacta. Vamos a bautizarla como phi exacta. Va a ser igual a phi inicial. A ver, vamos a checar cómo es. Bueno, habría que despejar aquí phi, ¿no? Entonces yo conozco phi 0 y phi L porque son las condiciones de frontera. Entonces, partiendo de que yo ya conozco esos valores, yo puedo encontrar el valor para phi en esta expresión que me da la solución exacta. Entonces, bueno, yo ya la tengo despejada, entonces nada más voy a ir haciendo el código o la línea de código, perdón, que corresponde a esa parte. Entonces sería phi inicial más phi en n puntos menos phi inicial por, bueno, ¿por qué le estoy poniendo este punto fuera del paréntesis? Porque en algún punto yo voy a multiplicar esta cantidad por un vector, entonces yo le voy a indicar que las operaciones que haga aquí no son propiamente multiplicaciones matriciales, sino que son multiplicaciones de punto a punto por la exponencial de el número de Peclet punto por
x sobre la longitud del dominio. Es decir, aquí esta cantidad que me va a generar dentro de este paréntesis es un vector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, p pues es un valor escalar. La longitud del dominio también es un valor escalar. El problema es que x es un valor, es un vector, está definido como un vector. Entonces aquí yo lo que quiero que haga es que me saque la exponencial de cada valor de este vector. Entonces, bueno, vamos a seguir por aquí. Y esto, bueno, esto lo vamos a poner, se me hace que lo vamos a poner en otra línea. Bueno, aquí me equivoqué, aquí es una división, entonces dividido entre la exponencial del número de Peclet menos 1. Ok. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profe, todo bien. No, profe, todo claro. Ok. Bueno, vamos a graficar entonces esta solución exacta con el número de Peclet que tengo. Entonces, en este caso el número de Peclet va a ser mayor a 0. Yo sé entonces que la solución se tiene que comportar aproximadamente como la curva que está indicada aquí de color azul. Entonces, bueno, aquí yo puse en la gráfica que me grafique x contra, bueno, phi exacta contra x. Y voy a cambiarle el formato a la letra, entonces voy a ponerlo en tamaño de letra de 18. Y voy a ponerle sus respectivas etiquetas. Bueno, aquí yo le pedí a Octave que me graficara la solución exacta con puntos que, bueno, en realidad no son puntos, son símbolos es como si fuera una estrella. Y esto me va a indicar cuál es la solución exacta. Entonces vamos a ver, esta es la solución exacta, vamos a ver qué tanto se parece la solución numérica utilizando este esquema de interpolación lineal con el método de los volúmenes finitos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que como realmente no vamos a obtener una solución con respecto al tiempo, pero sí me interesa obtener o ir iterando hasta que la solución se vuelva estable y ya no cambie. Entonces, eso implica que yo voy a tener que estar evaluando el valor del error en cada iteración. Entonces, yo voy a inicializar el error en 1. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos que siguen a continuación los voy a meter dentro de un ciclo while. Entonces, la primera, por lo menos necesito ejecutarlo una vez para generar todos los valores de la solución a lo largo del dominio y después hacer una comparación contra el valor, entre el valor actual y el valor siguiente. Entonces, una vez que haga esa comparación va a generar un valor del error y después se va a intentar volver a meter al ciclo y dentro de ese ciclo yo estoy checando la condición del error contra un valor de error límite, vamos a decirlo así, o condición. Entonces, si el error empieza a ser más pequeño que ese valor que yo definí como umbral, entonces la ejecución del ciclo se va a detener. Bueno, vamos a poner entonces el esquema de interpolación lineal. Vamos a definir el error que sea igual a 1.
vamos a definir una variable que son las iteraciones, que la vamos a inicializar en 0. Esto solamente, digamos, es un testigo para saber, pues sí, cuánto me estoy tardando en llegar a la solución estable para esta ecuación. Bueno, podemos ir probando con diferentes niveles de error, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ponerle un valor, no sé, a ver, vamos a ponerle que sea 1 por 10 a la menos 1. Y vamos a cerrar este ciclo while. Y lo que vamos a hacer a continuación es generar los cálculos ya directamente para lo que es el nuevo valor para phi. Entonces, esto lo tenemos acá definido déjenme regreso para acá, en esta ecuación número 13. Entonces, hay que despejar aquí el valor en P mayúscula. Vamos a definir entonces un ciclo for. La programación, como se van a dar cuenta, pues es muy parecida a la que hacíamos en diferencias finitas. Entonces, para la parte de la programación, específicamente en la parte en donde hago el recorrido de todo el dominio espacial, voy a tener que hacerlo desde el segundo punto hasta el penúltimo. Esto ya saben por qué es, porque yo no voy a tocar los extremos. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo alcanzar hay veces que tengo un valor siguiente y hay veces que no tengo un valor anterior. Entonces iría desde 2 hasta n puntos menos 1. Y lo que voy a ir haciendo es ir vaciando todos estos coeficientes que son a subíndice E mayúscula, a subíndice W mayúscula y a subíndice P mayúscula. Ya los tengo definidos aquí, entonces lo único que voy a hacer es vaciarlos ahí en el código. Entonces voy a ponerlo como a subíndice E mayúscula es igual a gamma sobre h menos rho que multiplica al valor de la velocidad sobre 2. Bueno, el valor de A para el oeste, que sería la W, sería prácticamente idéntico, solamente cambiaría el signo del segundo término. En lugar de ser negativo, se vuelve positivo. Entonces, para P va a ser igual a ρ por U sobre 2. Bueno, aquí me estoy equivocando. Aquí más bien sería gamma sobre h y esto estaría multiplicándose por 2. Entonces, una vez que ya tengo estos coeficientes, ya puedo saber quién va a ser phi nuevo. Entonces, aquí en la ecuación 3 lo único que tengo que hacer, les repito, sería llevarme esta a subíndice P desde el lado izquierdo hasta el lado derecho de la ecuación. Entonces, yo aquí lo voy a implementar ya directamente en el código. Entonces, phi nuevo en I va a ser igual a subíndice E que multiplica a phi en el vecino siguiente, que sería I más 1, que correspondería a esta phi subíndice E mayúscula, más, y bueno, el siguiente término es casi igual.
solamente que en lugar de ser A subíndice E mayúscula es A subíndice W mayúscula. Y aquí sería I menos 1. Todo esto tiene que ser dividido entre A subíndice P mayúscula, punto y coma. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta del código. No, profe, todo bien. No, profe, ninguna. Ok, bueno, vamos a utilizar entonces las líneas de código que siempre usábamos de cajón. Vamos a poner aquí la de las iteraciones. Cada vez que corra una iteración, va a aumentar el valor en 1 y va a regresar el error a 0. Y el siguiente paso sería calcular el error entonces. Recuerden que el error se hace punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo obtuve la solución actual, o perdón, siguiente, y lo comparo contra la solución actual, pero lo hago punto a punto. Entonces este es un error acumulativo si se acuerdan. Entonces el error va a ser igual al error que ya haya ahí más el valor absoluto de phi en i menos phi nuevo. Bueno, lo único que me queda por hacer acá es asignar o refrescar el valor, ¿no? Entonces refresco el valor actual. Entonces cuando se meta a la siguiente iteración, pues va a volver a hacer lo mismo. Ahora se va a tener un conjunto diferente de valores de la solución actual y va a volver a calcular los valores en el instante o en la iteración siguiente. Vuelve a calcular el error y después, ya que calcule el error, hace el refresco de la variable y se regresa a evaluar la condición del ciclo while. Entonces, mientras la condición sea verdadera, el ciclo se va a seguir ejecutando. Cuando la condición se vuelva falsa, es decir, que el error calculado sea menor al valor que yo puse aquí, entonces se va a terminar ahí el ciclo y lo siguiente que haríamos entonces sería actualizar la gráfica o la figura que programamos acá antes de programar la parte del ciclo. Entonces vamos a ponerle un hold on aquí. Incluso me parece que ya no es necesario ponerle aquí que se genere otra figura. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a ver qué hace. Y vamos a copiar los comandos que están por acá. Entonces aquí vamos a graficar phi. Y vamos a ponerle un marcador diferente por acá. Bueno, vamos a dejarle ese tamaño de letra. Y bueno, creo que lo demás ya se debería de quedar así. Incluso creo que estos ya no tendría que meterlos por acá. A ver. De hecho voy a comentar todo esto que está aquí. Bueno, voy a decirle a Octave que imprima el error. Entonces eso lo voy a hacer después de este ciclo. Aquí le voy a poner que vaya imprimiendo el error en cada iteración. Y hasta que no se alcance un valor menor a 0.1, entonces ahí va a parar el ciclo. Entonces vamos a esperarnos a que termine. Mientras a ver si podemos ir checando la gráfica. Bueno, aquí está la gráfica de la solución. La que ya habíamos, de la solución exacta, la que ya habíamos sacado. Vamos a ver qué tanto se parece esta solución que obtuvimos de manera numérica
Bueno, había comentado por ahí las líneas de código que corresponden a la parte de la gráfica, entonces vamos a descomentarlas. Y a ver, quiero checar algo más por acá en la gráfica. Ok. Bueno, por lo menos aquí podemos checar que el error efectivamente está disminuyendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto se aproxima a la solución exacta con digamos, umbral de error que le pusimos aquí. Bueno, con ese valor límite de error que le pusimos aquí, pues vemos que no se aproxima tanto como esperaba a la solución exacta. Entonces vamos a modificarle, a ver, vamos a modificarle el valor del error y vamos a decirle que sea más pequeño. Vamos a ponerle un valor de 1 por 10 a la menos 3 y vamos a ver cómo se comporta. Bueno, con este valor de error vemos que la aproximación ahora es mucho mejor. Pero todavía si se fijan existe una aunque ya es mucho menor la diferencia, todavía es apreciable aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, así podemos ir jugando con los valores del error o podemos ir jugando también, por ejemplo, con el número de puntos que tenemos. De esa manera también nos podríamos, aproximar más. Incluso, por ejemplo, podríamos ir almacenando los valores del error aquí. Entonces, podríamos hacerle de la siguiente manera. A ver, ¿cómo lo hacemos aquí? Bueno, vamos a definir otra variable que sea el error con respecto al número de iteraciones. Y vamos a almacenar aquí el valor del error. Y al final a ver, vamos a poner otra figura que sea plot x, eh, bueno, no, más bien tendría que graficar desde, si no me equivoco, sería desde 1 hasta el número de iteraciones para el eje X y para el eje Y tendría que graficar el vector del error. Bueno, vamos a tratar de ejecutar esto fuera de línea, aquí en la ventana de comandos. Bueno, faltaría definir el error obviamente, entonces vamos a correr todo de nuevo.
A ver, el vector de error es de 1 por 100. Y las iteraciones... Ok. Ok, creo que ya vi cuál es el error. Entonces, bueno, esto debió de haberse puesto por acá. A ver. Entonces, bueno, no era correcto que yo lo estuviera aquí metiendo dentro de este ciclo for, donde yo voy calculando lo que es el error punto a punto a través de todos los puntos del dominio. Lo correcto es que yo almacene ese valor de error. Ya que terminé de hacer todo este cálculo, lo correcto es que yo lo almacene eh, dentro del ciclo while, porque este valor de error va a ir cambiando en cada iteración. Entonces, bueno, voy a tener que volver a correrlo. Pero para que no me tarde tanto y demostrar este concepto, yo creo que le voy a modificar el valor del error que quiero. Entonces le voy a poner que sea 1 por 10⁻1, como lo teníamos al principio. Bueno, ya generé aquí la gráfica del error. Entonces, como se pueden fijar aquí al principio, el error empieza siendo muy grande. Y después de un cierto número de iteraciones, el error ya se vuelve relativamente estable, ¿no? Prácticamente después de la iteración número 200, pues el error ya no está cambiando de valor ahí. Entonces voy a cerrar esta figura. Vamos a modificarle el formato. Y vamos a ponerle también sus etiquetas. Bueno, ahora sí creo que ya se aprecia mejor aquí la gráfica del error. Entonces, bueno, después de un cierto número de iteraciones, el error ya no está cambiando demasiado. Pero bueno, entonces voy a guardarlo otra vez y... bueno, le voy a poner aquí el valor que se quede, el valor de 1 por 10⁻4. Entonces, con el valor de 1 por 10⁻1 se tardó 3446 iteraciones. Vamos a ver cuántas iteraciones se tarda con este valor de 1 por 10⁻4. Bueno, entonces aquí con un valor de error de 1 por 10⁻4, el número de iteraciones se fue hasta
17,000. Entonces, cuando hagan el reporte de esta práctica, yo lo voy a poner ahí más al rato en el PDF en las instrucciones. Les voy a pedir que corran diferentes, hagan diferentes corridas con valores distintos del valor o de la tolerancia del error para saber cómo se está comportando el número de iteraciones con respecto a ese error. También posiblemente también les ponga por ahí alguna variación cambiando, por ejemplo, lo que es el número de divisiones, ¿no? También para ver cómo se comporta. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profe. Todo bien. No, profe, todo claro. Ok, bueno, pues entonces le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. El siguiente martes no nos vemos porque es puente y nos veríamos de nuevo entonces hasta el siguiente jueves. Hasta luego, buen fin de semana.